Más adelante en KTVB en español, nuevas proyecciones alertan sobre posibles pérdidas de cobertura médica en Idaho por el Big Beautiful Bill. Hablamos con una organización sobre los posibles impactos. Cerramos la primavera con días más cálidos y más soleados, pero ¿qué tan caliente llegan las temperaturas? Les daré esos detalles enseguida. Y un chef de Caldwell recibe importante reconocimiento nacional y la comunidad celebra su logro. Gracias por acompañarnos. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español. Soy Brenda Rodríguez. Es un placer saludarles y empezamos con esto. El sábado se llevaron a cabo varias protestas alrededor de toda la nación con el lema No Kings. Y en Idaho, esta protesta se lleva a cabo al mediodía y el Departamento de Policía de Boise estima que alrededor de 4,000 personas asistieron. Los presentes manifestaron su desacuerdo con el impacto que están teniendo las políticas del gobierno. Pero esta no fue la única protesta. Más tarde se llevó a cabo otra protesta fuera del Capitolio del Estado y nuestra reportera Gabriela López estuvo presente. Gabriela, cuéntanos, ¿qué es lo que se presenció ese día? Bueno, Brenda, te cuento que aquí en Idaho muchos residentes se reunieron para protestar en contra de ICE y también por las políticas migratorias impuestas por el presidente Donald Trump. Con banderas de Estados Unidos y México, alrededor de 155 personas protestaron contra ICE para mostrar su apoyo hacia la comunidad inmigrante. Con gran parte de los asistentes afirmaron que era parte de proteger a quienes no pueden hacerlo por sí solos y de hablar en nombre de quienes no tienen voz. Varios manifestantes portaron carteles en contra de ICE y expresaron su rechazo a las recientes redadas que se han llevado a cabo en Los Ángeles. Y lo que están haciendo no está justo. Queremos hacer las voces por la gente que no puede hablar y se tienen que esconder. Queremos ayudarlos. Quebrando muchas leyes con lo que están haciendo y estamos aquí para que sepan que sí tenemos una voz. Tenemos una voz y vamos a venir. No, sea una, 2 o 3 o 5 veces, lo vamos a hacer. Bueno, y muchos aseguran que el cambio comienza con protestas como estas y que pase lo que pase, seguirán apoyando a la comunidad inmigrante de Idaho. Esto es todos los detalles que se vivieron en las protestas este fin de semana. Regresamos contigo, Brenda. Gracias, Gaby. Y en Nampa, la alcaldesa de Nampa, Debbie Kling, dice que no buscará la reelección en noviembre, eso según nuestros socios en el Idaho Press. Kling, quien fue elegida por primera vez en el año 2018, ha servido 2 mandatos y durante su tiempo como alcaldesa, Nampa creció en más de 20,000 personas. Aún no se sabe por qué la decisión, pero en un comunicado de prensa, Kling dijo, ha sido un honor servir a la comunidad de Nampa. Any further comments, questions about the SRO contract? Any further questions or comments? All those in favor, please say aye. 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 Any opposed? Motion carries. Los oficiales escolares regresan a las escuelas de Caldwell este otoño. La Junta Escolar aprobó un nuevo contrato con la policía de Caldwell. Habrá un oficial en la escuela preparatoria de Caldwell y otro compartido entre Canyon Springs y Syringa. Cada oficial costará $90,000 al distrito y el contrato incluye protecciones legales para ambas partes. Y un programa federal que ha ayudado a cientos de estudiantes de trabajadores del campo en Idaho a llegar a la universidad podría enfrentar recortes de fondos. El programa de asistencia universitaria para inmigrantes, conocido como CAMP, ha apoyado a casi 900 estudiantes de la primera generación durante 26 años. Muchos de ellos ahora trabajan en educación, agricultura y salud. Pero para eso nomás para nombrar algunas de ellos. Pero con un plan de presupuesto apoyado por el presidente Trump, los fondos de CAMP podrían ser recortados, algo que según defensores cerraría puertas para futuros estudiantes. Un graduado, ahora cirujano, dice que sin CAMP su carrera no hubiera sido posible.
y con su apoyo y con esa semillita que sembraron desde el principio, fue que pude desarrollar esas herramientas para ser exitoso y poder estar donde estoy ahora. Creo que debemos de seguir apoyándonos como comunidad en cuanto a seguir luchando por este tipo de programas, porque sabemos que programas como CAMP nos ayudan a sobresalir, nos ayudan a crear las mejores versiones de nosotros mismos como estudiantes de primera generación. El presupuesto llamado The Big Beautiful Bill, como le dice el presidente Donald Trump, espera que este presupuesto sea aprobado la primera semana de julio. Defensores de Medicaid en Idaho tienen nuevas proyecciones sobre cómo el proyecto de ley conocido como el Big Beautiful Bill, como ya le hemos contado, podría afectar la cobertura médica en el estado. La Red de Acción contra el Cáncer de Sociedad Americana del Cáncer advierte que más de 40,000 habitantes de Idaho podrán perder su cobertura médica si el proyecto se aprueba tal como está ahora. Los recortes se dividirán en 4 categorías: requisitos de trabajo, revisiones más frecuentes, nuevas reglas de copagos y límites en los fondos estatales. Erin Riley, de la organización Idaho Protege Medicaid, explica con más detalle el posible impacto de esta propuesta. La gente no podría trabajar, tendrá que decidir si pagará sus cuentas, elegirá entre comer o ir a hacerse una prueba o atención médica y hasta que se convierta en una emergencia grave. Se espera que los senadores debaten el tema pronto. En otras noticias locales, la Policía Estatal de Idaho investiga un accidente mortal cerca de Hammett. Sucedió ayer por la tarde en Old Oregon Trail, cerca de la calle Hammett Hill. La Policía Estatal dice que un Ford Focus del año 2004 se salió de la carretera y volcó. 3 personas fueron expulsados del vehículo y fallecieron en el lugar del accidente. La Policía Estatal informa que ningún pasajero llevaba puesto el cinturón de seguridad y el forense del condado de Elmore se está poniendo en contacto con la familia. También el accidente continúa bajo investigación. Una alerta para ustedes: un incendio forestal cerca de la autopista 16 al norte de la calle Beacon en Eagle ya está contenido. El distrito de bomberos de Middleton y Star dicen que el incendio quemó aproximadamente 75 acres cerca de la subdivisión Valnova. Las autoridades indican que varias estructuras se vieron amenazadas, pero ninguna se incendió. Oficiales están listos para mantener el incendio bajo control y la causa del incendio continúa bajo investigación. Vamos a empezar con temperaturas altas para terminar la primavera, pero al comenzar el verano vamos a empezar a ver a temperaturas empezarse a caer, ya que tenemos un sistema que viene que nos baja las temperaturas, y vamos a también ver que esos vientos van a incrementarse, y es posible, con las temperaturas bajándose lo suficientemente para bajar los niveles de nieve, es posible que las montañas para este fin de semana caiga nieve en las alturas más altas. Solo que vamos a seguir poniendo atención a eso, pero para el martes veremos que estas condiciones empiezan a verse, ya que un sistema que nos trajo tormentas para lunes y bastantes nubes, eso sale y nos quedamos con condiciones más secas y más soleadas, y vamos a continuar eso hasta que lleguemos hacia el viernes. Ya ahí vamos a ver que las condiciones y las temperaturas empiezan a cambiarse poquito. Aquí estamos viendo esta cresta de alta presión que empieza a llegar, aumenta ya para el miércoles y para el jueves, donde vamos a ver que las temperaturas suben, pero vamos a ver que un sistema viene desde el norte que empieza a bajarse de la costa, entra a nuestra región, y es que vamos a empezar a ver que esta cresta de alta presión empieza a moverse al este y empieza a llegar y rellenar a nuestro lugar aquí con esta baja presión, y con eso, igual con una frente fría que empieza a entrar, es que nos va a bajar las temperaturas para el fin de semana. Vamos a ver condiciones más diferentes y fuera de lo normal de lo que vemos para las temperaturas para el verano.
y vamos a ver que los vientos empiecen a incrementarse. Es posible que veamos lluvia para el sábado y eso va a empezar a verse un poquito más en las montañas, y es posible también que entren tormentas a las montañas y también un poco de nieve, ya que esos niveles bajan de 5,500 pies y entran entre los 7,500 pies, y eso continuará para el fin de semana, pero empezamos a secarnos y empieza a subir las temperaturas ya que lleguemos al lunes. Y aquí viendo nuestro pronóstico extendido, veremos las temperaturas a los 90 con bastante sol para empezar el verano. Bajan a condiciones más estacionales para empezar el viernes para el verano. Ya después de eso veremos esas temperaturas que bajan a los altos 60 y después empiezan a incrementarse a casi 80 grados para el lunes. Es la temporada de los rodeos y el de Nampa empieza hoy. El Stampede anual del río Snake se le conoce como el espectáculo más salvaje y rápido de la tierra. Ya lleva 110 años en Nampa y este año empieza en junio en vez de julio, pero todavía está ubicado en el Ford Idaho Center. El miércoles el rodeo honrará a los sobrevivientes del cáncer de mama y oficiales del rodeo dicen que los mejores vaqueros y vaqueras vienen de todo el país para competir. Los 10 mejores rodeos en los Estados Unidos. Todos los mejores vaqueros van a estar esta semana. Bueno, es muy emocionante para todos los que están mirando y los vaqueros, vaqueras que están muy emocionantes. Tenemos los toros, los caballos, las mujeres con los barriles. Muy emocionante. El rodeo seguirá hasta el sábado y para información sobre el rodeo o para comprar boletos visite nuestro sitio web ktbb.com/español. Bueno, tienen que ver esta noticia. Un cocinero del restaurante a mano en Caldwell ganó un premio prestigioso y nuestra reportera Leslie Macías habló con miembros de la comunidad en Caldwell para saber qué es lo que piensan sobre este logro. Y Leslie, ¿de qué se trata este premio? Pues Brenda, Salvador Alamilla, el dueño y el chef del restaurante a mano, recibió el título de mejor chef en la división de montaña. Esto incluye estados como Colorado, Utah, Montana y Wyoming y Idaho. Esta no es primera vez que fue nominado para este premio. En el 2023, a mano junto con otro restaurante de Idaho llamado King, representaron al estado. Pero fue el chef de King que ganó, pero este año Alamilla fue el único nominado de Idaho. Y es primera vez que Alamilla regresa con el honor, lo cual incluye estados como Colorado, Montana, Utah, Wyoming y nuestro querido Idaho. Al parecer, los miembros de la comunidad de Caldwell les da mucha felicidad aprender de estas noticias. Sí se lo merece. Como le digo, la comida es muy buena. Nada más he ido una vez, pero esa sola vez se lo merece. Nos gustaría felicitar a Salvador Almilla, ya que anoche él recibió este premio en un momento especial no solo para él y su restaurante, pero para muchos en Caldwell. Y sí, como has mencionado, también aquí en KTVB en español queremos decirles felicidades a él y también a su familia, pero como has mencionado, ha sido nominado varias veces y de verdad, bien bueno que lo recibió este año. Gracias, Leslie. En unos días, va a ser el aniversario de cuando Estados Unidos abolió la esclavitud. Ese día se llama Juneteenth y las comunidades de todo el país celebran este día federal con desfiles y comida. Pero, ¿cómo empezó esto? Nuestro reportero Richard Rodríguez tiene los detalles de cómo Juneteenth se convirtió en un día festivo nacional. La Unión ganó la guerra civil, y cual duró 4 años contra la Confederación y abolió la esclavitud en abril de 1865. En ese momento había aproximadamente 4 millones de esclavos en los Estados Unidos. Los ejércitos de la Unión comenzaron a marchar por los estados liberando a miles de esclavos cada día. Esto marcó la origen de Juneteenth. Juneteenth, una combinación de las palabras June, junio y 19, comenzará. Los últimos esclavos del sur fueron liberados.
Varios esclavos se enfrentaron a la violencia e incluso a la muerte cuando trataron de escapar, pero sin embargo la promesa de libertad les ayudó a seguir adelante. Y desde entonces los esclavos liberados se reunieron en Juneteenth celebrando con desfiles, coloridos y comida. En 1980, Texas se convirtió en el primer estado de hacer Juneteenth un festival oficial. Desde entonces, 49 estados en el Distrito de Columbia también celebran este día. En el 2021, el presidente Joe Biden firmó una nueva ley que comenzará como el 19 de junio, una celebración de independencia, el día donde todos fueron liberados. Un día muy importante para nuestras comunidades. Y para más noticias en español, visiten nuestro sitio web ktvb.com/español. Nos vemos el viernes.